Hola. Bueno, chiquillos, saluden ahí. Estamos en la clase grabada del CTCO. Buenas. Se ve Es- negro, pero ok. ¿Ah? Vamos a empezar con la clasecilla grabada. Este es el grupo de noveno de CTCO, Estudios Sociales, final de la Edad Moderna, final de la Edad Media, inicio de la Edad Moderna. No, chicos, la presentación yo se las paso. Bueno, yo se la subí ahí al Discord y se la subo a Sesgo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con este tema. Se llama final de la Edad Media, inicio de la Moderna. Que aquí vamos a empezar con un periodo como de transición, un periodo de qué era lo que estaba pasando en aquel tiempo, cómo iba ocurriendo. Ahí, si tienen comentarios o algo por el estilo, me avisan para ir viéndolo a cómo vamos avanzando con la presentación. Sí. En fin, ya les quité el negro, ya ahí se tiene que estar viendo todo. ¿Me lo confirman? ¿Todo lo ven? Sí, está bien. Sí, profe, Ok. se ve bien. Ok, listo. Recuerden que tiene el relay, entonces puede ser que dure unos segundos en que cambie la presentación. Mi internet es rápido, pero estamos muchos conectados. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, chicos, recordar que la Edad Media tiene, para los historiadores, dos puntos de inicio. Uno va a ser en el 1453, con la caída del puerto de Constantinopla, y la segunda va a ser en 1492, cuando llega Cristóbal Colón a América. Para términos, ¿sí? No hace falta apuntar, porque yo les pasé la presentación. Listo. ¿Ok? Tenemos dos fechas de inicio. Para mí la más correcta es la de 1453. Sin embargo, no necesariamente esa va a ser la fecha de inicio. Hay gente que lo considera como 1492. ¿Por qué yo considero 1453? Porque si no hubiera caído el puerto de Constantinopla, muy probablemente Cristóbal Colón no hubiera arribado a América. Ya lo vamos a ver por qué. ¿Okay? Dentro de la línea temporal de lo que tenemos que ver, los acontecimientos más importantes que tenemos que ver son dos, básicamente. El de 1453, que es cuando inicia, y el de 1789, que es cuando estalla la Revolución Francesa, porque ahí es cuando termina la Edad Moderna. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Seguimos entonces. Sí. Bueno, hubieron varios factores que permitieron que en la Edad Moderna empezara. El primero de ellos va a ser la revolución filosófica. ¿Okay? Se dejó un poquito de lado ese temor que teníamos en Edad Media de ese Dios oscuro, ese Dios feo, ese Dios castigador, y lo fuimos cambiando por un Dios como más iluminado, un Dios más cercano, creo yo, a percepción personal de las enseñanzas de lo que Jesús nos dijo que era Dios, para los que somos creyentes. Hay una época riquísima en este tiempo. Y posteriormente ese cambio filosófico que se está dando se va a caracterizar por llamarse Renacimiento. Sin embargo, ese acontecimiento va a pasar unos siglos después del inicio de la Edad Moderna. ¿Okay? ¿Qué es el Renacimiento? Es precisamente que el ser humano se convierte en el centro de interés de todo el planeta y del desarrollo intelectual. ¿Okay? Posteriormente hay otro factor que es de suma importancia, que es el resurgimiento de las ciudades, que lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Las ciudades empiezan a salir a partir de los feudos. ¿Quién me quiere decir qué era un feudo? La cosa esa de la relación política y social y económica. ¿El territorio? Ajá, ¿el territorio de qué? no. ¿La relación social política de quiénes? ¿Con quiénes? El territorio que maneja un El señor feudal y con el el vasallo. vasallo. Ajá, es correcto. ¿Ok? Entonces, ese castillo, esa ciudad amurallada, posteriormente se convirtió en las grandes ciudades que conocemos hoy en día. Entonces es importante tenerlo en referencia o en cuenta para ello. ¿Ok? Se empieza a hacer un aumento en la producción de alimentos porque los campesinos libres empiezan a ocupar tierras que en algunos casos eran menospreciadas por los señores feudales. A pesar de que no eran muy fértiles, servían para sembrar, y alrededor de esas tierras empiezan a haber excedentes. Esos excedentes empiezan a generar pues un comercio.
Las Son principales excedentes. excedentes es algo que sobra. Como que a usted le sobra, digamos, si usted se come 10 papas hoy, pero usted recolectó 30, entonces tiene otras 20 papas para poder comerciarlas, por así decirlo. ¿Okay? Dentro de las principales ciudades que vamos a encontrar durante la Edad Media y principio de la Edad Moderna son las ciudades italianas principalmente: Pisa, Génova y Venecia. Estas fueron de las 3 primeras. Posteriormente va a existir una ciudad que es muy importante para todo lo que es Europa, que es Ámsterdam, que en aquel tiempo se llamaba Flandes. ¿Por qué es importante? Porque para Europa esto es un puerto comercial. Entonces por aquí pasa un río que se llama el río Rin, que atraviesa parte de Francia, parte de Alemania, parte de Suiza, y que le permite sacar todo por ese río hacia el puerto de Ámsterdam, al igual que el ingreso de los productos comerciales por ese puerto. Hay otras ciudades como Novgorod, que es la primera ciudad rusa de la que se tiene como detalle de que existió. Profe, ¿cómo se llamaba Ámsterdam antes? Se llamaba Flandes. Ahorita la vamos a ver y ahí les traigo como una imagen de cómo pudo ser. Bueno, durante el surgimiento del comercio, es otro de los factores que va a permitir una revolución en el cambio de la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque al entrar en comercio las poblaciones empiezan a tener conocimientos que antes no se tenían, porque hay interacción, yo aprendo de las otras personas, aprendo técnicas agrícolas, de ciertos productos, de ciertas costillas por ahí, que van a generar un cambio positivo para las personas. La fuente de comercio más importante siempre va a ser la marítima, o sea, es por donde más comercio pasaba. Surge una clase social que van a ser los burgueses. Los burgueses se dedicaban al comercio y la industria en aquel tiempo. Ellos habían generado o habían huido de los feudos para refugiarse en las ciudades. Ellos instalaron talleres, mercados, que les permitía tener mucha acumulación de riquezas y muchos excedentes. Entonces, eso era lo que iba a generar después las revoluciones burguesas, que es precisamente la Revolución Francesa en su máximo esplendor. También son ellos los que van a permitir la independencia de América más adelante. Entonces, por ejemplo, los burgueses eran reconocidos en toda la ciudad por la cantidad de dinero que tenían, o la cantidad de propiedades, o la riqueza que habían acumulado. Okay. Dentro del intercambio comercial hubieron varias cosas importantes que se tuvieron que ver en aquel tiempo. Primero, que hubo una apertura y mejora de los caminos. Ellos empezaron a construir con caminos de piedra conexiones entre las diferentes ciudades europeas, lo que va a agilizar el tránsito y que va a hacer que los productos comerciales lleguen muchísimo más rápido. Posteriormente también la producción de alimentos con excedentes. Como aprenden nuevas técnicas agrícolas y la gente empieza a generar un nuevo cambio en su forma de sembrar, esa producción agrícola va a generar posteriormente que la gente empiece a migrar del campo a la ciudad, porque ya no se necesita tanta gente trabajando en el campo. Los comerciantes generalmente viajaban en grupos. Estos grupos se hacían porque necesitaban protección. Entonces, entre más personas viajaran en el grupo, mejor, porque más protegidos iban. Y podían contratar guardaespaldas. No era lo mismo que yo teniendo una carreta contratar un guardaespaldas a que yo teniendo una caravana contratáramos un guardaespaldas que fuera al principio y otro al final de la caravana. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Vamos claros? Sí. Listo. Okay. Aquí va a pasar algo muy importante. Es el abandono del comercio del trueque, que es el intercambio entre productos comerciales. Digamos que yo tenía una papa y se la cambiaba por un poco de arroz. Empieza a aparecer otra vez lo que es la moneda.
Entonces, al aparecer la moneda de nuevo, como esta que tenemos por acá, que es de los Reyes Católicos, empieza a tener una forma universal de pagar. Y empiezan a surgir documentos comerciales como letras de cambio o pagarés. ¿Qué son letras de cambio o pagarés? Es no te voy a pagar ahorita, sino te pago más adelante. Es como un préstamo, por así decirlo. Y surgen varios gremios sociales. El primero de ellos van a ser los artesanos. ¿A qué se dedican los artesanos? Pues a fabricar, elaborar herramientas, ropa, lo que es cerámica, lo que son utensilios para el hogar. Los mercaderes, que generalmente eran los que comerciaban esos productos artesanos y también los productos agrícolas. Surge también una aristocracia política, que es la que se encarga de administrar las ciudades, por ejemplo los reyes, y empiezan a surgir los primeros banqueros con la aparición de la moneda, como les dije anteriormente. Las ciudades se fueron amurallando en un principio, pero como yo les había dicho en la última clase que tuvimos presencial, ya la ciudad llegó un momento en que se desbordó, era demasiado grande. Entonces creaban espacios fuera de las ciudades y posteriormente las iban amurallando, hasta que después ya dejaron de ver la necesidad de hacer una muralla y las dejaron a la libre, así abiertas como son hoy en día. Como aumentaba el nivel de gente en las ciudades, también va a aumentar el crecimiento económico y la población. La gente empieza a vivir en ciudades porque es más fácil dedicarse a un oficio que trabajar en el campo, por ejemplo. Entonces, el mercado fue el nuevo centro de asentamiento donde estaba la mayoría de la población. Usted se iba para el mercado y allí había gente de toda la ciudad comerciando, comprando o vendiendo sus diferentes productos. Y otro centro muy importante van a ser las iglesias como tales. Las principales rutas de comercio van a ser la parte de Italia del norte, que fue lo que yo les dije ahora con respecto a las ciudades de Pisa, Venecia y Génova, y también la ciudad de Flandes, que es Ámsterdam, como la vemos ahora. Eran ciudades muy habitadas, y de hecho en Flandes o en Holanda empieza a surgir un producto muy importante, que es el tulipán. El tulipán se va a convertir así como la primera bolsa de la moneda que hubo, así como la bolsa de Wall Street. Usted iba y compraba, ni siquiera eran los tulipanes, sino que iba y compraba las semillas del tulipán. En la parte italiana se vendían varios productos a Oriente y se traían varios. Por ejemplo, de Oriente se traían especias, sedas y perfumes. Y los italianos, por ejemplo, les daban oro y esclavos negros que se traían del norte de África. Era una sociedad esclavista en ese tiempo todavía. La ciudad de Flandes, que aquí les traje como una reconstrucción más o menos ahí de lo que pudo haber sido. Esto es una foto tomada de Ámsterdam, Holanda, que se hallaba al puro frente del mar. Entonces los ríos Rin y el Mosna eran fuentes muy importantes de comercio para ellos. Ahí se hacía muchísimo intercambio de objetos, principalmente con Oriente. Como les dije ahora, el medio de transporte más rápido y más barato era el marítimo, montarse en barcos. Entonces, por ejemplo, existían las carabelas españolas con puro viento podían viajar hasta 40 o 60 kilómetros por hora. Y cabían bastantes personas dentro de ese barco, ¿verdad? Habían 3 rutas comerciales: las terrestres, las fluviales, que eran por ríos, y las marítimas, que eran por mar. Sin embargo, hay ríos que, por ejemplo, dependiendo del caudal y dependiendo de la época que estaban, por ejemplo, en verano, no se podían transitar. Entonces era más difícil que traerlo por mar. Esta es la ruta de la seda. La seda solo se fabricaba en China y se distribuía por el resto de los países europeos. Todos llegaban aquí, a Alejandría o al puerto de Constantinopla,
esta zona de acá. Por eso les digo que cuando caen esto, los europeos quieren seguir comerciando con ellos para poder conseguir esos productos que ya ellos consideraban necesarios. Entonces la ruta de la seda, la más segura, era por el mar, por aquí, esta que seguían, porque por esta terrestre era, aquí están los montes Himalayas, que son extremadamente fríos, en esta zona de acá, perdón, y en esta zona de aquí tenían que pasar un desierto, y la zona desértica pues era bastante complicada de pasar en aquel tiempo, porque había muchos bandidos y mucha gente que se dedicaba como a hacer asaltos, robos, atracos. Aquí les traigo otro mapa, pero ese no se ve tan bonito, de cómo se distribuía la seda en el resto de Europa. Entonces, por ejemplo, llegaba al puerto de Constantinopla o de Alejandría, perdón, y empezaba a hacer su distribución por el resto de Europa. Las rutas comerciales, por ejemplo, eran muy caras las terrestres porque tenían que pagar muchos impuestos. ¿Estamos claros hasta aquí, chiquillos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. profe.